Bienvenidos a este encuentro tutorial. Se cree que hace 6.5 millones de años el hombre habitó la Tierra. Diferentes teorías proponen la división del Neolítico y Paleolítico. El Neolítico. Período Paleolítico, o también llamada Edad de Piedra Antigua. El Paleolítico es una etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de útiles de piedra tallada. Es el periodo también más largo de la historia del ser humano y se extiende desde hace unos 2.8 millones de años en África específicamente hasta hace unos 10.000 años atrás. ¿Cómo eran sus formas de vida? El hombre paleolítico era nómada, es decir, se trasladaba de un lugar a otro, sin hogar fijo, se refugiaba en cavernas y utilizaban herramientas de piedra, esto es, de alguna manera, que le ayudaban a sobrevivir. ¿Cómo era su sociedad? Se agrupaban aproximadamente de 20 a 40 personas, todas unidos por lazos de consanguinidad. Su economía durante el periodo paleolítico estaba basado exclusivamente en la caza y en la recolección de alimentos. Las mujeres eran las encargadas de recolectar el alimento de la tierra y los hombres de cazar los animales para el consumo de carne y la obtención de abrigo. Las manifestaciones artísticas son variadas, poseían un carácter mágico religioso relacionado con la caza y la fecundidad, pinturas rupestres, esculturas de animales y cuerpos humanos. Recordemos que esto lo hacían en sus tiempos libres. El período neolítico, o también denominada Edad de Piedra Nueva, o la Nueva Piedra. El neolítico es una etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de útiles de piedra pulida, es decir, a la piedra la fueron sofisticando cada día más. Aproximadamente duró desde el 11.000 años antes de Cristo hasta el año 7.000 antes de Cristo. Se descubre también aquí mismo la agricultura y la ganadería. La revolución neolítica. Ante la falta de animales de caza, el ser humano empezó a criarlos en cautiverio. Surgió la ganadería. Ovejas, cerdos, cabras, caballos y perros eran utilizados como animales domésticos. También aprendieron a cultivar, que era la agricultura, que poco a poco fue cada día y mucho mejor. El trigo en Europa, arroz en Asia y maíz en América fueron los productos principales en el Neolítico. Formas de vida. El hombre del Neolítico era sedentario, es decir, poseía un hogar fijo, a diferencia del Paleolítico, que era un grupo nómada. Construían sus viviendas a base de piedras, maderas y ramas. Sus herramientas se fueron modernizando gracias al descubrimiento de la pulimentación. Las sociedades en el Neolítico fue urbano y la explosión demográfica provocaron la especialización de las labores económicas. Los hombres y mujeres se dividieron según su función en la organización de la aldea. Las habilidades y capacidades técnicas dieron pie a la aparición de los agricultores, los ganaderos, los artesanos, los guerreros y así otras funciones que desempeñaron. La economía en el Neolítico estaba basada en la agricultura y ganadería, que a diferencia del Paleolítico recogían los alimentos y se dedicaban a la caza. En el Neolítico, gracias a la revolución agrícola, la que consistió que fue en el descubrimiento de la domesticación de animal y vegetal y asimismo de otros productos como el maíz. Algunas manifestaciones artísticas en el Neolítico fueron la cerámica. También el arte tomó una función práctica, ya que se elaboraron utensilios para el transporte y la conservación de alimentos. ¿Cómo fue la vida en el Neolítico? En el Neolítico existieron nuevos cambios técnicos, por ejemplo, la piedra pulida, también los tejidos y la cerámica.
Luego del periodo neolítico viene el descubrimiento de los metales. A esta etapa se le denominó Edad de los Metales. La piedra pulida era un material frágil para la agricultura. Poco a poco surgió el desgaste y se vieron en la obligación de construir nuevas formas y nuevas herramientas para su convivencia. Los seres humanos descubrieron que el metal era más resistente. El primer metal en ser usado fue el cobre. De la aleación del cobre con el estaño surgió el bronce. Era un material mucho más fuerte. ¿Cómo era su religión, su cultura y sus costumbres? Dependía de la fertilidad de los campos. Así que adoraban a la diosa madre, al sol y la luna, es decir, a toda la naturaleza que les rodeaba. Se enterraba a los muertos con urnas y un ajuar. En la edad de los metales se incineraba a los muertos. El arte. Aquí podemos observar algunas demostraciones artísticas en el periodo neolítico y en la edad de los metales. Los megalitos. Hacia el año 3000 a.C. se comenzaron a construir grandes monumentos de piedra, o denominados también megalitos. Se extendió por la fachada occidental europea. Los megalitos se dividen en algunas funciones, el dolmen y el menhir. El dolmen son estructuras en forma de mesa. Dolmen significa mesa grande. Se cree que eran sepulturas. El menhir, en cambio, eran grandes piedras alargadas clavadas en el suelo. Tenemos aquí una breve demostración. El cromlech. Eran recintos circulares formados por varios menhires, posiblemente eran santuarios para la adoración de sus deidades. Es un cromlech situado en el sur de Inglaterra, el que podemos observar aquí, lo componen enormes menhires de aproximadamente 25 toneladas de peso cada uno. No olvidar que la historia universal se divide en prehistoria y la historia. En la prehistoria tenemos al paleolítico y el neolítico, y en la historia tenemos la edad antigua, la edad media, tiempos modernos y la época contemporánea.